acepto la invitación de Gabriel. Bueno, Abraham, le agradezco, admiradora de su recorrido también y del Grupo Fénix dentro de esta facultad. Yo voy a compartir un poco, una breve síntesis, un recopilado que hicimos con Débora Schneider, que es en este momento la directora de la Escuela Secundaria de la Universidad de Quilmes. Y la idea es comentar algo sobre el artículo que nosotras escribimos sobre la creación de... El título del artículo dice Creación y experiencia de las escuelas secundarias universitarias desde una perspectiva no elitista. Para esto, además del agradecimiento a ustedes, yo quiero decir que lo que hice fue una memoria de alguna manera junto con Débora de una política educativa que se implementó desde el Ministerio de Educación de la Nación en el 2013, con lo cual estoy segura que lo que intento, y espero estar a la altura de circunstancias, de que lo que intentamos con Débora es poner esto que estuvimos pensando un montón de gente. Bueno, Gabriel era parte de la conducción también de ese equipo, y al equipo de la ESET y de la Escuela de Técnica de la UNCI, porque también viene trabajando Débora con esto desde el proyecto, desde sus inicios, y bueno, y a la Universidad de Buenos Aires, porque fui parte de la escuela de Lugano hasta hace muy poquitos meses, un poquito tiempo, y parte de lo que recuperamos acá fue un poco esta experiencia. Yo, para hacer una presentación un poco del artículo y de formación profesional, en realidad lo que me propuse es pensar algunas preguntas que ordenaron la escritura y la memoria del trabajo, ¿no? Lo primero que se me ocurrió pensar era por qué hablar desde la negativa cuando empezamos a pensar propuestas para una escuela secundaria nueva. ¿Qué tendríamos que desandar si pensamos la negativa? Y ¿qué proponemos o qué implica entonces ser no elitista? Lo primero, y esto sí quería como marcar, yo no explico las cosas, sino las explico históricamente, y entonces una de las cuestiones que se planteaban como necesarias, se mejora, como se planteaban como necesarias es pensar esta naturalización que nosotros durante muchos años tuvimos sobre la escuela secundaria, la naturalización de que el fracaso de las mayorías y el éxito que era para algunos pocos, aquellos que pasaban por la escuela secundaria, el origen de la escuela secundaria desde una concepción selectiva, elitista, con un diseño sumamente excluyente, creada en un principio para la formación de cuadros administrativos y, por el otro lado, para la promoción de algunos miembros de la élite que podían llegar a la universidad. Toda la segunda mitad del siglo XX puso un poco en juego, de alguna manera, las perspectivas de ascenso social pusieron cierto cuestionamiento a esto. Solo por una cuestión del pasaje por la escuela era una garantía de ascenso para algunos sectores, pero siempre reforzando esta idea del fracaso y del éxito como algo natural y posible, ¿no? Que a la escuela, igual muchos de nosotros hemos escuchado y tenemos en las memorias colectivas y en las memorias familiares, bueno, no estoy para esto, la escuela no es para mí, yo soy burro, quedo afuera, esta cuestión sumamente naturalizada. Sabemos que la llegada de la democracia en los años 80, a mediados de los 80, empezó a poner en juego algunos cuestionamientos a la escuela con algunas experiencias aisladas, no con políticas universales, sino que fueron todos procesos de transición, y lo que sí nos llevó es con políticas específicas, con aperturas del ingreso irrestricto, de pensar centros de estudiantes, procesos de democratización muy incipientes, con algunas experiencias como experiencias aisladas y no generalizadas, empezaron a hacer como los ciertos antecedentes que en el momento de una política de ampliación de derechos
en la que se enmarcó la ley 26.206, que es la de la que hablábamos recién, implicó la necesidad de pensar un cambio cualitativo y el sentido y la estructura de la escuela secundaria. Políticas promovidas por el Estado, en las cuales el Estado se asumió como garante de estas políticas y se asumió en la obligación de tener que dar respuesta. Ahora, la idea era el Estado, la necesidad de poner en marcha un conjunto de políticas que garanticen el acceso, la permanencia, el egreso de los y las estudiantes, asegurando la educación con calidad e igualdad de oportunidades. Digo, esto era el principio rector que organizó pensar una política pública que buscó, bueno, ¿qué respuestas? Digo, acá hay otra pregunta, ¿no? ¿Qué respuestas a la necesidad de la obligatoriedad que el mismo Estado promovió, ¿no? Se empezaron a dar? Como muchas políticas públicas y que tienen que ver con la universalidad, no tienen una única línea y tienen diversas líneas, y en los distintos momentos de la historia, si nosotros pensamos, por ejemplo, las políticas de vivienda del peronismo, no son una única política de vivienda, sino como implosionan distintas formas en las que esa política se hace carne en las distintas jurisdicciones, en los distintos formatos. Con la educación secundaria en la Argentina pasó lo mismo. Y si yo me pongo a enumerar hoy toda esa cantidad de políticas que Gabriel muchas veces lo dice y muy bien, cuando habla de las condiciones materiales y las condiciones simbólicas desde las cuales el Estado Nacional y muchas de las jurisdicciones que acompañaron estas políticas públicas lo llevaron adelante, no estamos hablando de una sola. Y bueno, yo hoy voy a elegir una muy chiquitita que hoy casi representa no más de 7 escuelas, pero que tiene que ver con el proyecto que en el 2013 se pensó desde el Ministerio de Educación de las escuelas secundarias con universidades nacionales. Digo, en ese entramado complejo y diverso de políticas públicas hubo un programa en la Secretaría la Subsecretaría de Equidad y Calidad y la Secretaría de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias, que definió la creación de escuelas secundarias con universidades nacionales, con las preguntas del para quiénes, dónde y por qué con las universidades, ¿no? En realidad nosotros pensábamos, digo nosotros, como parte de un equipo, pero también como parte de una política pública de la que me siento parte, escuelas que fueron diseñadas para garantizar la inclusión de los jóvenes y las jóvenes en las que la situación de desigualdad social y educativa estaba presente, y que sirviesen de alguna forma de modelo, diálogo, entramado, cuestionamiento con el resto del sistema. En ese momento el Ministerio de Educación de la Nación convoca a las universidades nacionales, y en el 2014 la Universidad Nacional de Quilmes abrió su escuela en Espeleta, la Universidad Nacional de Avellaneda en la isla Maciel y luego su sede en Wilde, la Universidad Nacional de San Martín con el proyecto de la escuela en José León Suárez, pero que también fue circulando por el centro de San Martín, y los fondos, como dicen los de la zona. En el 2015 se sumaron al proyecto que, bueno, ya veníamos trabajando en la Universidad de General Sarmiento con la escuela en su sede de Polvorines, y la Universidad de Buenos Aires con su sede en Villa Lugano. Durante ese mismo año se avanzaron con también el proyecto avanzó, y con muchas otras universidades, de las cuales se pudieron concretar solamente la experiencia de la Universidad de Entre Ríos en Concordia, que se abrió en marzo del 2016. El Arturo Jaureche tiene suspendida la obra porque no le llegan los recursos del Estado Nacional por su escuela en Florencio Varela,
que con el cambio de gestión ha quedado trunco, además de los embates que sufre esa universidad. Pero también quedaron un montón de proyectos interrumpidos, como el de la Universidad de Río Negro, la de La Plata, una nueva dentro de la Universidad de La Plata, la Universidad de Santiago del Estero, y me cansaría de nombrar todas y cada una. En ese momento el equipo con el que nosotros trabajamos, o sea, se planteaba, y el discurso que circulaba era, bueno, tenemos que estar donde todavía no le pudimos dar respuesta, empezar a pensar estas políticas, decíamos, nada nuevo de lo que se dice hoy, pero desde otros lugares y otros sentidos, cuando se planteaban hemos logrado que, o se han logrado que entren más pibes a la escuela, nos falta ver cómo hacemos con el egreso, cómo sostenemos la permanencia de estos, o sea, a estas preguntas, a esto iba. ¿Cuáles fueron? Digo, yo voy a tomar en el rastreo, más o menos en contarles cómo fueron las experiencias. Voy a contar las dos experiencias que tengo bien cercanas. Primero, la de la Universidad de Quilmes, porque bueno, ahora soy parte del programa, estoy coordinando el programa en la Universidad de Quilmes y hasta el mayo de este año fui parte del equipo de conducción de la Escuela de Lugano, de la Escuela de la UBA. Hice todo este recorrido en este programa, por eso le tengo tanto aprecio y lo defiendo tanto. En realidad la idea era pensar desplazamientos, que estas escuelas se emplacen en lugares que se necesitan y que la universidad pueda poner todos sus conocimientos en marcha y que se pueda dar respuesta y jugar con la autonomía también que las universidades tienen para poder pensar nuevos formatos y poner en juego todas esas resoluciones que se venían pensando, que eran parte de la apoyatura de la ley, pero que a veces es mucho más difícil desandar cuando estamos dentro de las lógicas del sistema, más allá de que sabemos que muchas escuelas dentro del sistema juegan, usan y desusan todas estas propuestas. Por eso las universidades, el ministerio, pero también los municipios tomaron la decisión en dónde emplazar las escuelas. En planeamiento se decía, bueno, acá se faltan pibes, acá se falta escuela, acá los pibes están afuera, este barrio lo necesita. Y hay los dos ejemplos que nosotros tomamos nos parecen sumamente interesantes porque en la escuela de Quilmes se emplazó en el barrio Esperanza, en Espeleta, en lo que en un momento era un predio pensado para una penitenciaría, en la cual sus vecinos pelearon para que se haga allí un polo educativo, y en el 2013, antes que la escuela empiece a funcionar, ya la universidad tenía cedido sus territorios, los terrenos para lo que hoy es la escuela, que ya se está inaugurando la segunda etapa en la segunda parte del año. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, avanzó con un acuerdo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual se cedieron unos terrenos municipales para el emplazamiento de la escuela en lo que es frente hoy la Villa Olímpica, en un lugar que se entramaba, primero, que era la zona de la ciudad de Buenos Aires con insuficiencia de oferta educativa. En la zona de Lugano los pibes tienen, en la escuela secundaria funcionan muchos a la noche porque funcionan a contraturno de otras escuelas primarias porque no hay edificios. Y por el otro lado iba a formar parte y está formando parte de una nueva trama urbana, porque con la urbanización de la Villa 20 y el desarrollo de la Villa Olímpica, la escuela de la UBA tiene un lugar muy preponderante e interesante en ese espacio. Esta idea de pensar escuelas secundarias, nuevas escuelas secundarias con universidades nacionales, era como compleja y ventajosa a la vez, porque primero hay una tradición muy fuerte de las escuelas secundarias preuniversitarias con una impronta elitista. Bueno, esta universidad da cuentas
amplias de las viejas tradiciones, esto por un lado, pero por el otro lado la autonomía, la territorialidad que muchas universidades ofrecían, sobre todo aquellas universidades nuevas, ubicadas en el conurbano, que tienen mucho trabajo territorial, que forman parte de universidades en las cuales las primeras generaciones empiezan a entrar a la universidad. Era sumamente interesante. La Universidad de Buenos Aires tiene mucho trabajo de extensión sumamente interesante para capitalizar, ¿no? Entonces era tenso, interesante y ventajoso a la vez. ¿Cuáles fueron, otra de las preguntas que nos fuimos haciendo eran cuáles fueron los ejes centrales del proyecto y cuáles fueron los lineamientos pedagógicos que se definieron? Respondiendo a un mandato explícito de inclusión con calidad, lo que nosotros definimos y lo que resultó necesario definir era las dos dimensiones intrínsecamente relacionadas que teníamos que pensar en un nuevo formato de escuela. La académica, o aquella que reflexiona y actúa sobre los distintos aspectos de la enseñanza, y la socioeducativa, o aquella que piensa y diseña las acciones sobre la experiencia vital de los y las jóvenes estudiantes en sus múltiples contextos. Esto era un principio rector, también era una lógica de organización ministerial en su momento, pero también tiene que ver con esto, y las discusiones con algunos teóricos tenían que ver, bueno, lo socioeducativo no es aparte, es parte de lo educativo, pero sí teníamos que visibilizarlo. Para eso para eso se propuso una estructura, lineamientos que apunten a esta idea, a sostener la incorporación, la permanencia y el egreso de los jóvenes en una escuela que sea potente, valiosa, que tenga significados y que garantice aprendizajes. Entonces nos tuvimos que meter de alguna forma con la organización curricular, pensar las prácticas de enseñanza, las regulaciones de convivencia, revisar regímenes académicos, estructuras organizativas. Y entonces esto implicó definir, por ejemplo, formatos escolares diversos, pensar que la organización escolar no tiene una lógica áulica de curso y de sección perenne por la vida y los siglos y los 180 o los días que sean de clase y las cantidades de horas que sean, y pensar otras lógicas que además recuperen las trayectorias educativas de los chicos. Ah, bueno, perdón. Yo, ¿por qué quería hacer? Esto implicó pensar cuestiones que tienen que ver con el régimen académico, pensar la estructura ciclada, una estructura ciclada, que los pibes circulen por las escuelas. Por ejemplo, tanto en la escuela de Quilmes como en la escuela de la UBA, los chicos tienen distintos agrupamientos por arte, educación física, inglés. Hay agrupamientos en el ciclo superior en Quilmes que tienen que ver con distintas lógicas de agrupamiento en el ciclo básico y en el ciclo especializado. La idea es pensar entonces las transformaciones del régimen académico y sobre todo instalar esta idea de cómo se resuelven esos aprendizajes, esos contenidos en los espacios curriculares que no fueron aprobados en otras instancias. Y entonces, cómo garantizar ciertos lineamientos en los cuales las escuelas dibujen, reestructuren y organicen formas de sostenerlos. Por ejemplo, ahí en la Escuela de Lugano se trabajaron con cursadas mixtas, con tutorías académicas, con promociones colegiadas de los chicos, y la definición de la trayectoria escolar por parte del cuerpo docente. En la escuela de Quilmes se crearon, por ejemplo, la acreditación de los espacios curriculares está totalmente desacoplada de la promoción anual, ¿no? Los chicos pasan de primero, segundo, tercero, cuarto todos los años. Se definen espacios de atención a las trayectorias diversas, específicos para organizar con grupos más chicos, en los cuales los chicos van recuperando a través de los distintos años estos contenidos que van adeudando.
Se definieron allí espacios de acompañamiento y nuevas estructuras, volviendo a esta idea de los dos elementos que nosotros definíamos como rectores, nuevas estructuras y nuevos roles. Por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con la dirección de la escuela, se definió una vicedirección socioeducativa y una vicedirección de asuntos académicos. No un vicedirector de turno mañana, de turno tarde, no en la tradición, sino en competencias específicas, en un entramado sumamente complejo que teóricamente y en la práctica tiene competencias diversas, pero también genera situaciones de conflicto, de trama, que resulta sumamente interesante. Decíamos en algún momento, saca de la soledad al directivo, pero también complejiza en el mejor sentido la toma de decisiones. Después definimos un rol nuevo, que es el rol del coordinador de curso, que no es un preceptor, por suerte, es el coordinador de curso. El coordinador de curso es una persona que está todos los días, todo el día en la escuela, es el referente principal de los estudiantes, de las familias. Es un rol que tiene a cargo un espacio de trabajo, sobre todo en el primer ciclo de trabajo y acompañamiento a esas trayectorias. Y el entramado del trabajo con un equipo de orientación que acompaña, define de alguna forma, y que lo interesante es, cuando ustedes puedan leer los artículos, es ver cómo eso tiene estructuras diversas. Como me queda cero le iba a recordar, Gisela. Quiero leer algunas preguntas que, nosotras en este recorrido lo que planteábamos es el logro. Logros, hoy podremos decir que no sin frustraciones, tanto la escuela de la Universidad de Quilmes como la de la UBA y también el resto de las escuelas que tenemos también conocimiento, tienen indicadores de retención de matrícula y de permanencia de los pibes y del acompañamiento de aquellos que se fueron, bastante interesantes. Lo que no sabemos, y es lo que tenemos que seguir trabajando, es el tema del egreso. Vamos trabajando por esa línea. Después tensiones tensiones que tienen que ver no tanto con los chicos o con las familias, sino a veces con los actores propios en términos de los roles y de las nuevas formas del estar en la escuela. A veces por discursos, a veces por incomodidades, por culturas escolares y tradiciones de tareas. Los adultos que nos dedicamos a la educación y que tenemos muchos años de escuela somos los más incómodos en una escuela que se piensa nueva. Y el desafío es el tema de la continuidad y la profundización de esta oportunidad histórica que se nos presenta. Nosotros consideramos que el acompañamiento del Estado es una parte necesaria, sostenible y exigible, y desde los que tuvimos el privilegio de formar parte de esto desde sus comienzos y hoy seguimos formando parte y nos vamos incorporando, la obligación política de defenderlo.